Ya. Entonces, para las personas que ya estén viendo el mazo, les van a surgir un par de preguntas muy, muy interesantes. La primera es, ¿qué son estas que están acá? Por ejemplo, bueno, ustedes no están, supongo que no están viendo mi mouse. Eh, finalmente, spoiler. Muestra el deck que falta la olla. Claro, todos los que me tienen ahí de... Ya, ok, vamos a mostrar el deck. O sea, el deck. Ok, entonces aquí hay un par de cartas por las que me preguntaron mucho. Pero les quiero hacer primero una breve explicación de por qué creé este mazo. La primera, este mazo está pensado en dos cosas. La primera, tener la mayor probabilidad posible de cortarle el inicio explosivo al bestia. Y segundo, asegurar ganar el late game contra cualquier otro mazo que sea más lento. Esa es la idea de esto. Esa es la idea de esto. Primero, tener la mayor cantidad de cartas respuesta en contra del bestia. Y lo segundo, sacarle la cresta a cualquier cosa que sea literalmente midrange o control. Esa es la idea. Y hay dos cartas que yo creo que son la clave para estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está al lado del Tenoch? Ahí lo vamos a hablar. Entonces, vamos por orden. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Primero tenemos dos copias de Belial. Carta que por 3 de oro te va a estar sacando siempre dos bichos, porque si no es así, no lo vas a jugar, así de simple. A menos que sea algo muy determinante, pero ustedes me siguen el juego. Luego tenemos dos Chrome Dash, Dodge. Son dos Chrome Dash, Chrome Dodge, no sé cómo se pronuncia. Es un coste 1 fuerza 2 que creo que pasó muy piola, pero es una carta que a mí me encanta, porque por 1 de oro estás dejando un bichito 2 de fuerza que va a bloquear. Va a bloquear, porque tiene que bloquear. Eh, es un bichito coste 1 fuerza 2 que cuando entra en juego destierra una carta coste 1 en juego o una carta coste 1 de un cementerio. Lo que significa que es otra carta más con las que puedes cortar los inicios explosivos del bestia. El bestia, si no te parte escarabajo, te parte dos bichos. Lo que significa que si tienes un Chrome Dash en mano y un sacrificio enana, significa ese primer bicho se fue anulado con el sacrificio y el segundo bicho se fue desterrado con el Chrome Dash. Además, el Chrome Dash te lo puedes traer con la Lefai, lo que significa que es otra manera de partir tu turno 1, Lefai, si es que tu oponente parte primero, por ejemplo, y ya te aseguras sacar uno de los bichitos que jugó. Es un bichito que llena muy bien la curva contra mazos rápidos, porque generalmente con este mazo al inicio, a menos que te plantee en juego, por lo general te vas a estar quedando atrás. O te quedas atrás con la respuesta, o te quedas atrás con el removal, o te quedas esperando que te ataquen para lanzar alguno de estos talismanes que te va a dar recursos, más que otra cosa. Te puedes permitir perder un poco de vida al inicio, de hecho hasta lo prefieres por alguna de las cartas que tengo acá. Así que, pero un poco no significa pégame 40 turnos 2, lo que significa que igual quiero controlar. Es decir, el Chrome Dash es tan versátil que ya sea con la Lefai o con el mismo, o tirando un talismán y tirándolo a él, me da muchas maneras diferentes de cortarle o matarle un bichito con los que parte el bestia. Entonces me pareció un aliado muy interesante y créanme, este bicho desgraciado pagó dividendos, pero de una manera que no se hacen. Es que no se hacen una idea lo mucho que pagó dividendos este bicho. Este bicho, siempre que lo bajaba, me sacaba algo importante. Siempre, siempre, siempre. Nunca lo utilicé. Y yo creo que ahí hay un error también por mi parte, ¿eh? Porque una vez en un duelo se me quedó pegado en la mano, pero jamás lo utilicé para desterrar una carta de un cementerio. Y en un par de ocasiones creo que debía haberlo hecho. Hubo un momento en que lo tenía en la mano y me decidí quedarme con 2 oros atrás, siendo que la única respuesta que tenía era un sacrificio enana. Entonces sentí que gasté un oro. Terminé jugando el sacrificio enana, pero me quedé con ese oro. Y lo que pude haber hecho en ese momento fue haberlo jugado para desterrar un Rómulo y Remo que se quedó en el cementerio. Rómulo y Remo, que mi oponente después jugó en Tupac Yupanqui, procedió a barajárselo y fue como, la madre, man. Y después lo jugó de nuevo porque fantasía. Entonces, Chrome Dash a mí me pareció un excelente aliado. Después, dos copias de Chalpen, dos copias de la Laverna. ¿Por qué solo dos copias? Porque de algún lado tenía que sacar espacio para meter a los Chrome Dash. Y finalmente, las Laverna y las Chalpen siento que tienen mucho menos valor porque ahora como existen los sacrificios de Nana, normalmente las Chalpen las jugaba solo cuando tenía cosas más importantes en juego, para baitear el removal, o para que si me mataban en la otra cosa que era más importante, por último me quedo con la Chalpen y evito que me hagan un poco más de daño. Ya no es tan fácil como decir, ya, juego Chalpen, así baiteo el aliado removal, o baiteo el talismán removal, no, porque ahora jugar la Chalpen significa o le cae el sacrificio y te la anulan, o en el siguiente turno tu oponente te la destruye con el sacrificio nana, entonces es mucho menos útil en general. Las cartas coste 1 que ganan valor por quedarse mucho tiempo en el juego pierden más fuelle por el sacrificio enano. Entonces, y la Lefai por 2, ¿por qué? Porque tener 3 es que se te queden pegadas en la mano, más que nada. Entonces, eso en general. Tenía que hacerle espacio en alguna parte y creo que esa combinación de momento me sirvió bastante bien.
Ahora que limitaron procesión, claramente los Chrome Dash yo creo que me lo pensaría. O a lo mejor dejaría uno en main, uno de side, porque finalmente siempre hay algo de coste uno que te puede sacar. Pero en general esa fue la lógica detrás de esa base de aliado. Después tenemos talismanes como Machitún, Quinto Sol, Danza de Side, dos meditaciones glaciales, un Guillatún, un Chaimán, que hoy la carta buena, amigo. Un Chaimán, llamar a la manada, y un Renace el Monstruo. Vamos de a poquito explicando. Vamos a explicar primero las que son obvias. Machitún, porque necesito sobrevivir un turno de repente, o contra mazos más lentos, es un Guillatún más en el mazo. Así que súper. Danza de Side es como obvio si estáis jugando cualquier mazo. Guillatún, porque sí, necesito llegar a mis bichos grandes. Machitún también está por eso, porque necesito llegar a los bichos grandes. Llamar a la manada, porque llaman a la manada. Y ahora ya están las cosas que... El por qué. Quinto Sol es una carta que muy rara vez la tarjetean para desterrarse. Pasa piola como una carta más del mazo, y lo que la gente no se da cuenta, hasta que ya es demasiado tarde, es que Quinto Sol es la que permite hacer el candado chino. En el momento en que gastaste la respuesta de tu oponente y te das cuenta de que ya no le quedan maneras de controlarte el destierro, la combinación de Danza de Side con Quinto Sol chanta un candado chino que te está dando baraje efectivo todos los turnos y te permite ciclar todos los aliados removal del mazo. El fin de semana pasado jugué contra 3 bestias procesión, 2 en práctica, 1 en liga, 3 mazos diferentes. El primero en práctica gané 2-1 porque en las 2 partidas que gané logré chantar el candado chino. Al inicio jugaba mi táctica, voy generando mano, voy generando tiempo, no fallar la curva y me voy ciclando los aliados removal y le hago imposible setearse mesa durante más de un turno. Lo que obviamente aplicaba que no podían jugar la procesión, porque no era efectiva. De hecho, llegaba un punto en que la procesión la empezaban a gastar para hacerme micro daño e intentar matarme con Iras Ígnea o con Incinerar o con el daño directo de alguno aliado, o porque me sidequeaban los Crear Dragón. Entonces ya no era un problema temer que me fueran a one-shotear con las procesiones, porque era tan simple como, ya, listo, doy fuerza, te juego 2 bichos, pago 2, listo, voy con 10 para adelante, los seteo a los 2 en 5, y claro, pasaban 8 de daño, por decir algo. Pero 8 de daño, que después me recuperaba muy bien con el Quinto Sol, con las meditaciones glaciales, y que finalmente los 2 bichitos terminaban muriendo igual. Entonces era un turno en que me intentó hacer daño, me barajé bastante de ese daño, y además perdió tiempo de juego, porque en ese turno no robó, no hizo nada. Entonces en general, Quinto Sol fue una carta súper determinante. Yo no pensé que iba a funcionar tan bien. Yo la metí en principio reemplazando una tercera meditación glacial, pero a este punto yo creo que la seguiría jugando. Bueno, ya banearon procesión, pero en general creo que es una carta que me gustaría tener. Las 2 meditaciones glaciales lo mismo, porque necesitaba cartas que me dieran baraje efectivo. Se notaba mucho la vida que te daban estas cartas. Entre el Quinto Sol y las 2 meditaciones, en serio, son 2, 3, no, 2, 2, 2. Esos 6 más de vida que tiene entre las 3 cartas, bueno, 6 más tomando en cuenta que el Quinto Sol la puede ciclar, así que síganme el juego. Era muy bueno, muy, muy, muy bueno. Prefiero 1000 veces la meditación que la Ira Ígnea en el mazo sombra, en este por lo menos. Y el Chaimán, oye, ¿sabes que esa carta era espectacular? Me salvó la vida muchas veces. Muchas veces yo con el Sombra es un mazo que si parto con 2 oro, tiemblo. Por eso este mazo lo juego con 15 oro. Antes lo jugaba con 16, ahora lo juego con 15, pero igual tiemblo cuando parto con solo 2 oros, porque la probabilidad de que no robes el tercer oro, al ser mucha y al tener pocos motores de robo en el mazo en general, es súper difícil girar el oro. Y el Chaimán me ayuda mucho porque junto al llamar son esas cartas que si tienes en la mano al inicio con 2 oros es mucho más seguro quitarlo. Y el Chaimán porque ves 4 y te quedas 2. Entonces muchas veces me pasó que en la cuarta carta venía un oro. Entonces yo podía elegir quedarme con los 2 oros o con una cuestión y el oro, con lo que... Entonces finalmente una aceleración muy buena. Que lata que se destierre, yo no creo que debería desterrarse. Creo que debió haber salido única. No desterrarse, pero única y banear el llamar. Porque me parece que es un bastante buen diseño de carta. Y finalmente, el Renace el Monstruo. Me pasaba que era una carta relleno, la verdad. El Renace el Monstruo perfectamente podría ser otra copia de las URs que están abajo. Muy, 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 muy seguido me las desterraba, muy seguido si me salía en la mano era una carta muerta, pero si se dan cuenta es como la carta muerta. Pero en general, dado que no se come el Trempulcahue y solamente se va a comer la fe o el sacrificio, perdón, la fe o el morir de pie. Solamente esas 2 cosas la tarjetean porque nadie andaba jugando Embar
Nadie andaba jugando Eclipse Dragón. Nadie andaba jugando ninguna cuestión medianamente tech. Todos jugaban solamente las anulaciones que están en el meta. Entonces, como eso era así, lo que terminaba pasando es que en el momento en que yo le veía el mazo a mi oponente, sí, en el momento en que le veía el mazo a mi oponente, ya sea con el valor, con la Nvidia, con el Tezcatipocla, metiendo un Anchimalén de side deck, lo que sea. En el momento en que yo lograba hacer eso, listo. Terminó porque vi las anulaciones que tienes y si en la mano no tienes la fe, o no tienes la fe y la cuestión, es súper bacán cómo juegas un Tezcatipocla, le bajas un bicho, destierras dos, después tu oponente gasta lo que sea sacándoselo, listo, renace el monstruo, lo juego de nuevo, me da más recursos. Entonces renace el monstruo en casi todas las partidas en las que lo jugué, la terminé jugando dos veces. Una de la mano y después como no tenían control de destierro porque preferían jugar muchas cosas al juego, y de nuevo, porque es una carta que contra los bestias por lo menos yo ya la jugaba cuando ya los tres chanchitos o estaban en el cementerio o ya lo había desterrado con la chalpena o cosas por el estilo. Entonces en general fue bastante más consistente de lo que pensé. El Renace el Monstruo me premió mucho eso, saber llegar al mid-late en general. De nuevo, es una carta que yo creo que voy a terminar sacando cuando tenga el morir de pie, pero funcionó, hizo la pega. Después ya en las anulaciones tengo la fe, dos sacrificios enana, tengo una manzana de side y una red de plata. Eso. Y que a eso se le sumaría el morir de pie cambiando el renacer monstruo, entonces tendría esas 6 anulaciones. ¿Por qué la manzana? Otra manera más de cortar un inicio rápido, ya sea un Arthur de los caballeros, un inicio con Chanchito más Escila o Chanchito más Benevolen de los bestias, lo que sea. Muchas veces me pasó que el turno 1 de mi oponente era pago 1 Benevolen, pago 1 Chancho, lo destierro, voy con 6 para adelante. Y creo que un par de veces fue, ya listo, manzana. Nice. No sé. Y ahora entramos a las cartas que yo creo que fueron las más determinantes del mazo, que son los Macmel. Los Macmel fueron, yo creo que contra el bestia, mi mejor turno 1. Literalmente, en la partida de liga, hubo uno de los duelos que, porque partí Macmel turno 1 y mi oponente no tenía nada para sacárselo, porque en ese momento no creo que era la primera partida, o era la tercera, y creo que no había partido con las tortugas en la mano. Sí, creo que era la tercera y no había partido con las tortugas. Macmel turno 1 estuvo un bestia 2 turnos sin bajar aliados. 2 turnos. 2 turnos en los que me permitió jugar mi chai, tranquilo, quedarme un horito atrás con el sacrificio esperando lo que sea. Segundo turno, bajo mi oro, tiro guillatur, me sigo asegurando la curva, me sigo asegurando los oros en la mano, dejo 2 oros atrás para lo que sea. Tercer turno, recién lo veo bajar sus primeros aliados. El primer filing se va anulado, después bajo en un baba, se busca un filing y un chancho. Yo digo, ya, listo, ahora saliste jugando. Espectacular. Siguiente turno, me pitó el Umbaba, sigo. Entonces, solo el hecho de tener el Macmel en juego y que no tuvo respuesta, me aseguró básicamente ganar esa tercera partida en ese momento. Íbamos a 1. Entonces, no, fue bastante bueno. El Despertar Oscuro. Qué carta más buena. El Despertar Oscuro me gustaba harto porque no podía ser anulada. Entonces era una jugada súper interesante, súper obvia. Era obviamente una de las cartas que está de main. De hecho, yo diría que es la carta que está de main, pensando en que voy a jugar contra un mazo un poco más lento. Contra el bestia, esta carta la sidequeaba de las primeras. No tenía ni que pensarlo, salía al tiro. Pero contra todo el resto de mazos que eran relativamente más lentos, porque en ese momento jugué contra 2 caballeros también. Claro, era súper bacán porque si se dan cuenta ahí, la Nvidia, el Valor, la Lefay, el Belial, todas cartas que las puedes jugar matando con el Despertar Oscuro un Marco Antonio. Por ejemplo, un Arturo X, un Arturo Pendragón. Entonces, claro, contra el caballero particularmente fue súper bueno porque tenía muchos targets, muchas UR sobre todo que iba bajando, el Moctezuma, lo que sea, porque yo jugaba mi UR, Tezcatipocla, Plutón, hacía daño, me subía la cuestión, el Tetra, buscaba lo que sea, después me jugaba en el Mocte, con el Mocte me traía el Marco Antonio, listo, despertar al Moctezuma, no puede ser anulado, traigo el Tetra de nuevo, te saco el... no sé, era bastante interesante el talismán, al menos ahora corrió súper bien. Además que este tipo de talismán es especialmente bueno con mazos con bichitos chanchos como este, porque realmente te premia jugarlo. La probabilidad de que tengáis al Tesca, al Plutón, al Mordred o al Tetra en el cementerio, o incluso al Belial, que
El Belial, esta jugada muchas veces me sacaba 3 bichos porque era, no sé, tenía un Yupanqui, un Pretoriano y me juega el Marco Antonio para sacarme lo que sea. Listo, despertar oscuro el Marco Antonio, me traigo el Belial y con el Belial saco los otros dos. Y era como, hermano, te limpié la mesa con 3 oros. Fue como, espectacular. Entonces yo creo que sí vale la pena darle una vuelta, sobre todo en estos mazos que son un poco más lentos. Sobre todo estos mazos que son un poco más lentos y que vas a recibir un poco de daño al inicio. Y obviamente el incinerar porque patata, incinerar, otro removal más eficiente. El Tenoch yo creo que se explica solo. Básicamente un botón de pánico que me hizo ganar más partidas de las que perdí. Una partida así que picado porque creía que le había jugado perfecto y por jugar el Tenoch perdí porque le di un objetivo a mi oponente para jugar el incinerar y a mí me quedan 11 cartas en el mazo y con el incinerar más un creer dragón me pegó justo la 11. Literal lo chupé entonces, literal. Después, Invidia Valor. Invidia porque yo sabía muy bien contra lo que me iba a estar enfrentando. Conocía muy bien las cartas con las que iba a estar jugando, los mazos de mi oponente, lo que sea. Y ya que tengo valor en el mazo, ya que tengo Tezcatipocla, no siempre hay que pensar que Nvidia por costar menos va a entrar antes. Normalmente entraba el valor antes, o entraba el Tezca antes, o entraba el Anchimalén cuando lo soy. ¿De qué entraba antes? Eso significa que de antemano a jugar la Nvidia yo ya tenía una idea clara de qué era lo que tenía mi oponente en el mazo. Entonces la Nvidia, hay ciertos enfrentamientos como el Caballero en el que al tiro decís Tupac Yupanqui, o algunos enfrentamientos como en el Bestia, en que no juegas la Nvidia, porque si jugáis la Nvidia, gastáis un turno y le dices a tu oponente procesión y tiene una procesión en mano, literalmente regalarle la partida. Así que ese no era el objetivo, era más que nada la envidia, era el objetivo, el, ¿cómo se llama? Esos mazos que eran un poco más lentos. El valor también espectacular, me aseguraba de que no hubiesen respuesta o jugarlo en un momento en que no me doliera tanto y entre que lo jugaba 1 o 2 veces por duelo, robar 3 por 3 de oro a cada rato era espectacular y además te nombró algo, te lo saco y ahí ya con el valor normalmente al caballero le nombraba el Moctezuma porque me tocó contra 2 caballeros, un bestia y... ¿Cuál fue el otro? ¿Qué me tocó? No, 3 caballeros y un bestia. No recuerdo cuál fue el otro. Bueno, no importa, pero en general siempre con el valor nombrado a los UR, con la envidia nombrada así como las cartitas motor. Lo de la vida. El Tetra me debatí mucho si el dejarlo de main o dejarlo de side deck. Pero tomando en cuenta que estaba jugando el Renace el Monstruo, el Despertar Oscuro, y que claramente mi intención iba a ser controlar lo más posible hasta llegar ya al momento del candado chino, dije ya, lo vamos a meter porque el Tetra por último, en el mejor de los casos, lo voy a jugar más de una vez y me va a buscar más de uno de los chanchitos. Y en el peor de los casos, va a ser una carta que no va a ser completamente inútil, porque puedo esperarlo hasta que, no sé, me tocaban bestias que de repente, en las prácticas sobre todo, me tocaban bestias que juegan con los Macmel, por decir algo. Entonces sirve en esos casos. Así que lo terminé dejando de side, perdón, de main. Y yo creo que la razón por la que lo dejé de main, más que por la segunda habilidad, es por el hecho de que destierra algo y es un tutor. Y te hacen tanta falta los tutores en el sombra que yo creo que la dejé más por eso que otra cosa. Como verán, no juego con Rómulo y Remo porque de nuevo la idea de esta cuestión no era tener inicio explosivo ni tener tempo bajando bichitos, era más jugar a la respuesta de lo que jugara tu oponente. Y ya en el momento en que te das cuenta de que podías respirar, empezar a desarmarle el mazo desde dentro y limpiarle la mesa lo más eficientemente que pudiese. Lo interesante con este mazo es que rara vez mis oponentes que juegan mazos más lentos, rara vez podían abusar del baraje, porque jugaban con el mazo desterrado básicamente. Que esa otra cosa buena del quinto sol. El quinto sol en el momento en que lo juegas y te das cuenta de que no estás en riesgo vital, perfectamente puedes usarlo para desterrar. Destierro 3 de tu cementerio para que no te las barajes, me busco en el mazo y después me vuelvo a ciclar el quinto solo con la danza de Saido con las meditaciones glaciales. Así que en general era súper súper efectivo para eso también. Después el Tezcatipocla, que razón obvia. Pagáis 4 para que tu oponente destierre 2 todos los turnos, lo que significa que te lo tienen que sacar. Pero lo más interesante es el hecho de que le miras la techa al oponente, le quitas un talismán que sea muy útil. Normalmente ese talismán va a ser de removal. Normalmente era el Don de Gaia o el Incinerar. Pero otras veces me servía mucho para asegurar. Una vez me aseguró, una vez teniendo 8 oro en el mazo, por ejemplo, me sirvió para asegurar un Mordred. Durante los primeros turnos tuve mucha suerte porque el valor estuvo mucho tiempo en juego y una Chalpen que no se podía sacar. Entonces, en el momento en que hité el sexto oro, el sexto o el séptimo oro, me di cuenta, fuck, ya lo tengo a rango. Así que conecto el octavo oro, Tesca, Guillatún, Mordred, gané. Y fue como,
Esto fue más rápido de lo que pensaba. Sí, 8 horas no es rápido, pero síganme el juego. Me acuerdo que en las prácticas me iban ganando 1-0 y la segunda estaban a punto de ganarme y la di vuelta, pero me demoré media hora en dar la vuelta. Y empatamos a uno con ese amigo. Que si me está viendo, un saludo. Espectacular duelo, mejor persona. Después, el Plutón, lo mismo. Porque en late, la gente no sé por qué, pero es reticente a anularte el Plutón. ¿Por qué? Porque el Plutón no hace nada espectacular cuando entra, a menos que tengas mucha mesa, que como se darán cuenta no es el caso. Entonces lo que normalmente me pasaba es que yo jugaba, decía, pago 4, Plutón, y veían que además de los 4 oros, tenía otros 2 atrás. Entonces si me lo anulaban con el don de Gaia, un orito para atrás, y significa que te puedo seguir jugando más cosas. Entonces la gente como que lo veía y decía, ya, no es el Mordred, no es el Tesca, no es el Tetra, no es el Invidia, no es nada que me vaya a ganar este turno. Pasa. Y como pasaba, yo decía, perfecto, me subo este bicho que sí te va a ganar el próximo turno, me lo subo a la mano. Y además te pego un poquito al destierro. Entonces, por eso dejo el Plutón. Si se dan cuenta, juego con tan pocos aliados que realmente jugar con bichitos guatones realmente no se sentía tanto. No se sentía mucho. Por lo menos en esa ocasión no. Tal vez si lo siguiera testeando, tal vez si en algún momento me podría briquear, pero en general no era el caso. Porque tanto el Tetra como el Tesca como el Plutón normalmente y el Renace el Monstruo normalmente iban ligados a que los juego para de alguna manera intentar conectar o el Chaiman, o el llamar a la manada, o el valor y seguir asegurándome la curva de oro. Entonces, si no estaba en riesgo vital, anulándote y destruyéndote la vida, estaba generando juego con los otros bichitos y de a poquito ir limpiando y generándome mano. Entonces, esa era básicamente la idea del mazo. Y, de nuevo, como los mazos lentos, no me tocó con ningún tótem y yo tenía ganas de que me tocara con tótem porque yo pensaba que era un buen matchup para mí, que era un muy buen matchup. Y me di cuenta de que la manera en la que juego este mazo, y ahora van a caerse de culo. Este mazo, yo no me di cuenta hasta un día antes de presentarme a la liga. Jugué con un sombra. Antes, en las rondas de. Antes, súper temprano. Jugué con un sombra en la tienda. Y me di cuenta el día antes, y lo puse en práctica, de que hay una tech extremadamente estúpida para matar al mazo sombra. Y me da lata decirlo acá porque la van a ocupar conmigo en algún momento. El problema es que usa espacios de side deck y que tienes que tener los Macmel. Mire, escuchen. Antes de decirle la tech, vamos a leer un par de comentarios. Muestren. Es recomendable colocar un incinerar si yo tengo 3 tritones y 2 Okenpan. Ando armando un mazo y me surgió la duda. Yo diría que dependiendo del tipo de mazo que te estás armando, tal vez 3 tritones es demasiado. Yo preferiría 2, un incinerar y 2 Okenpan. ¿Se entiende? Yo, sí, o sea, si es como la lógica de lo que tú me estás diciendo. Porque en un mundo real, como que me cuesta pensar me cuesta pensar un mundo en el que saidequeando termines con 2 Okenpan, 3 tritones y un incinerador. Me cuesta mucho pensar que vas a tener 6 cartas que hacen eso. Como que en mi mundo, si juegas con Takan, aprovechando los failings y todo el tema, yo jugaría con 2 tritones. Y ni siquiera. Lo que pasa es que ahora teniendo los Ifrit y teniendo los lobitos nuevos de las Mystery Box, creo que ya tienes bastante removal súper efectivo y que el tritón ya no corre mucho. Si estás jugando los tritones solo porque tienes solo porque tienes los Takan, yo te diría que si quieres removal, juegues uno o dos Takan, aprovechando los failings, y que lleves en el mazo el dragón devastador. Porque normalmente o partes Takan o partes Failings Takan y te vas a asegurar el dragón devastador al tiro en la mano. Entonces yo creo que eso como botón de pánico es lo suficientemente bueno como para no tener que jugar con los Tritón. Luego que en pan asumo que lo estáis sidequeando, por lo tanto sería raro que llevara a lo mejor uno de main, a lo mejor, porque ahora como está el Failings te puedes asegurar la tortuga turno uno en la mano contra un mazo totem, así que súper. Pero en general yo diría que es el incinerar, tal vez uno que en pan podría ser, y el resto no jugaría con los tritones, jugaría con el dragón devastador y tal vez un par de los bichitos, o los Ifrit, o los bichitos estos que te sacan aliados de coste 2 o menos cuando atacan con 2 aliados. Faltan anulaciones. Sí, pues amigo, me falta el Trempuncahue porque no lo tengo, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Súper honestamente, jugué contra mazos que tenían todas las anulaciones y no extrañé el Trempulcahue. No extrañé. Porque siento que no lo jugaría el Trempulcahue en este mazo. Es que al sombra le duele tanto quitarte la mano que
no sé, me costaría mucho. El morir de pie, 100% lo metería. El morir de pie, 100% lo metería. ¿Qué sacaría por el morir de pie? Ahí está la pregunta. No tengo idea. No tengo idea. Pero en general sí lo metería. Esa es la carta que tiene que ir sí o sí. Mucho talismán en el meta. Que de alguna manera hay que sobrevivir, pues, amigo. ¿Alguna novedad sobre el Premier de Dana? Sí, la novedad es que ya no se va a jugar Bestia Procesión por 3. ¿Ah? ¿Cómo te quedáis? Aguanten los sombras. No es un tanto contraproducente jugar el Tetras y 3 Totem. No, porque a menos que la esté cagando, el Tetra dice Totems oponentes. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme. Los conocedores. Estoy seguro que Tetra dice Totems oponentes. Si no, estoy mascándola, pero como. Uy, ¿cómo la estoy mascando, amigo? A ver. Tetra, 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 tetra. ¿Dónde está ahí? Los tótems y armas oponentes. ¡Ja! Sí, no soy idiota. Nice. Ok, entonces sí. Ese era el mazo. Ahora vamos a ver el side deck y les voy a comentar la ultra hiper mega tech con la que hice que un sombra se rindiera turno 2. Atentos. Ya. Este es el famoso side deck. Vamos explicando de nuevo. Ya, no voy a decir la tech al tiro. Los que la adivinen en el chat se ganan un besito. Los que la adivinen en el chat cuál es la tech, se ganan un besito. ¿Cómo matar al sombra? No, son todos en juego. Ah, amigo, jaja, iba un paso por delante, tengo Tora a la izquierda. Ok, los que me digan cuál es la tech para matar al sombra, es una combinación de dos cartas, la verdad, pero son dos copias de cada carta. Así que démosle. Primero tenemos Asesino de Druidas. ¿Por qué? Esta carta era la que entraba, o era lo que yo pensaba que iba a entrar jugando contra, uno, otros sombras y dos, dragones. ¿Por qué? Porque son razas que suelen tener aliados de muy alto coste. Es decir, pagar 2 de oro para no solamente sacarte un aliado de alto coste, sino que poder buscarme mis propios chanchitos es espectacular. Entonces, estas eran las cartas que entraban por algunas de las respuestas que tenía antes. Por ejemplo, el Tenochtitlán volaba. Cuando jugaba contra un sombra o contra un dragón, volaba, porque claramente no le iba a sacar el juego necesario. Eh, me quedé con las ganas de jugar contra un dragón porque me hubiese gustado. Era como uno de esos enfrentamientos que yo tenía más en disyuntiva. Porque como aprovecha muy bien el destierro, dije, uy, a lo mejor el planteamiento del mazo no ayuda mucho. Entonces, eso. El asesino de druida, mi plan era meterlo contra razas más lentas y que tuviesen aliados un poquito más caros. Lo terminé metiendo en uno de los enfrentamientos contra un mazo que jugaba los Corazón de León por 2, porque dije, ni cagando sabe que voy a jugar esta cuestión. Así que lo metí solo como para intentar sorprender. No fue tanta la sorpresa, pero sí es verdad que me terminé sacando un Marco Antonio y un Moctezuma con los asesinos de druida en una que otra partida. Y no solamente limpiaba mesa, sino que además me subí un chanchito a la mano, me aseguraba el valor en la mano, que loco, el valor es impresionante porque te hace robar 3. Así que esa era la idea. El ojo asesino la metía cuando iba contra bestia. Era como el side contra bestia junto al golpe de la tierra. Porque decía, ok, meto estas dos cuestiones. Una para tarjetear la procesión en la mano y el otro para un botón de pánico en caso de que me llene la mesa y que yo no pueda controlarlo. Eso. Los Embar. Es una carta súper buena contra mazos que en general juegan mucho con el cementerio como el Sombra, como por ejemplo, lo pensé también por los dragones fomorianos. Dije, no voy a hacer que me salga gente jugando dragones fomorianos y que sean muchos dragones fomorianos. Entonces, bacán poder anular un dragón rojo que viene del destierro con el Embar porque no lo estáis jugando de la mano, así que nos vimos. Un poco muy situacional, pero en general creía que podía tener un buen... eh, sí, una buena tech. Y ahí, José Hernández, un besito para usted, porque él vio la tech, que seguramente era súper obvia para todos, pero que yo me demoré mucho en verla, pero cuando la vi no podía dejar de verla, amigo. Al amigo este, imagínense esto, primera partida, está súper peleada. Gano pero por los pelos. Onda, llegó un momento como los hombres que nos quedamos mirando fijamente, ya no teníamos ninguno cementerio, y dio la suerte de que le logré conectar un valor en el momento justo, y solo con el daño que le fui haciendo con el valor lo terminé matando el primer duelo. Eh, el segundo duelo, el segundo duelo, lo parte él, parto yo, vamos jugando lo que sea. Turno 2 yo le juego un Macmel. Turno 3 él todavía se estaba seteando la mano, todavía no estaba haciendo nada. Y yo me acuerdo que entre turno 1 y turno 2 le jugué una Anchimalén y le saqué el Tetra. Y llega un momento en que pago uno por el Macmel, le saco una Laverna, le digo, la voy a cambiar a Eterno. Y me mira y me dice, ¿y por qué Eterno?
Y digo, por esto. Y le juego un Ember y se la devuelvo. Y el amigo no estaba jugando con absolutamente nada en el mazo que le permitiera destruirse su propio aliado de alguna manera. No estaba jugando la Morgana, no estaba jugando el tótem este que destruía un aliado para que tu oponente se pegue lo que sea. Nada. Nada. Simplemente no estaba jugando nada. Y cuando lo ve... Y claro, el Sombra tiene el problema de que todos los pinches aliados del mazo te piden controlar solo sombras. Bueno, la mayoría te piden controlar solo sombras para poder disparar. Y claro, vio la mano y dijo, no tengo nada que hacer. ¿Cachai? Y fue como, oh, y dije, uy, la cuestión buena, pues, amigo. Entonces, claro, es como ahora el Ember no solamente lo estoy sidedequeando por eso, sino porque caché que se puede hacer esa pequeña tech. Feedback de el side deck. El Rayos de Inti no lo jugué en ninguna partida. No porque fuera mal side deck, quiero creer, sino porque no jugué contra el mazo adecuado en liga por lo menos. En la liga no me tocó ninguno con el que valiera la pena. Pero contra, por ejemplo, el Dragón, el Sombra y el Eterno, sí jugaría el Rayos de Inti, 100%. ¿Sí, sí o no, Benjamín Reyes, la weá ultra tech. Amigo, yo me quería volver chango. Yo decía, ¿cómo es que esto no lo vieron en alguna parte? O sea, no puedo ser el primer desgraciado al que se le ocurre, bro. Así que efectivamente voy, ya listo, Magmel, listo, Eterno, pum, te lo devuelvo. Shit. No sé, bueno, cosas de la vida. Espero que vuelva a salir en otro momento, sería muy chistoso. Entonces, Lilith la jugaba por lo mismo. Lilith la metía al tiro contra cualquier otro mazo contra el que no me sintiera en constante peligro. Es decir, si no era un mazo guerrero o si no era un mazo bestia, sacaba un Belial y metía a la Lilith. ¿Por qué? Porque todos andan jugando la danza de Side. Entonces, Lilith pagar 3 para sacarte la cuestión del cementerio y además usarlo yo, puta, donde firmo. Entonces, era espectacular para sacarte la danza de Side. Y no solo por eso, sino por lo que les digo, como los mazos control están mucho más tirados a los talismanes, era súper útil la Lilith, además de que, de nuevo, tengo tantas cosas para buscarla, los asesinos de druida, ¿cómo se llama? El Tezcatlipoca, ¿cómo se llama? El Tetra, me lo subo con el Plutón, bla, 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 bla. Entonces, en general, era súper consistente. La Morgana, no lo usé nunca, nunca. Yo pensé que la iba a usar contra los sombras, no lo usé nunca. Yo pensé que la iba a usar contra mazos con la danza, no lo usé nunca, nunca. La Morgana es la carta que tiene que salir por el Don de Gaia. Así que lo primero que le haría el cambio a este side deck es sacar la Morgana y poner el Don de Gaia. De hecho, ya lo hice. Y las otras, yo creo que son súper así como. Yo creo que ya se dieron cuenta. Onda, ojo asesino y golpe a la tierra. Normalmente iban el ojo asesino o contra Totem o contra bestia para sacarle las procesiones. Golpe a la tierra contra bestia. Los Ember iban contra todas las cosas que jugaran desde el. Otras partes que no fueran de la mano, como por ejemplo el dragón y el sombra. Y obviamente ahora el sombra porque es espectacular. La Lilith contra cualquier cosa que no me fuera a matar turno 2 o 3. El Anchimalen contra cualquier cosa que no me fuera a matar turno 2 o 3. Asesino de druidas contra Sombre de Dragón porque tienen los aliados más caros. Y rayos de Inti contra cualquier cosa que de nuevo no me fuera a matar temprano. Pero en general yo el rayo de Inti lo tenía particularmente preparado para el dragón. Porque dije, si en algún momento me sale uno de los dragones molestos, que para mí es el Fomoriano. Porque obviamente se darán cuenta de que con tanto removal, el mazo Leviatán no me molesta tanto. Porque contra el sombra es difícil ciclarte los recursos del cementerio. Es decir, que juegan talismanes, listo. Chalpen, voy desterrando. El quinto sol, voy desterrando, me voy barajando. Y el dragón Leviatán nunca te va a hacer un daño tan fulminante como para morir. Entonces, era tan fácil entre el Invidia, el Valor, el Anchimalén. Era tan fácil sacar el Ofión en el momento importante que yo sentía, ya no voy a morir. Entonces voy a usar el rayo de Inti para matar al dragón que me molesta, que realmente es el Fomoriano. Entonces, esa era como la idea. Pero todo eso no lo pude ver porque no jugué contra dragones. Me falta testear contra dragones. Así que la Morgana se va entre el Don de Gaia. Listo, amigos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta?